¿Sabías que existe un pecado tan terrible, tan abominable ante los ojos de Dios, que Él decidió borrar 2 ciudades completas de la faz de la tierra para que nunca más pudieran influenciar a la humanidad? Y si te dijera que los verdaderos pecados ocultos de Sodoma y Gomorra van mucho más allá de lo que te han enseñado en la iglesia, y que estos mismos pecados están infiltrándose silenciosamente en nuestro tiempo, amenazando con destruir todo lo que consideramos sagrado? ¿Estarías preparado para enfrentar esta verdad que podría cambiar para siempre tu entendimiento sobre la santidad y el juicio divino? Hermano, hermana, hay secretos enterrados en las ruinas de estas ciudades malditas que muy pocos conocen, pero que tienen el poder de transformar radicalmente tu vida espiritual y tu relación con el Altísimo. Durante siglos, la humanidad ha creído conocer la historia completa de Sodoma y Gomorra, pero la palabra de Dios esconde revelaciones tan profundas sobre estos lugares que cuando las descubras, tu alma temblará ante la santidad de nuestro Señor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios, siendo misericordioso y lento para la ira, tomó una decisión tan drástica? ¿Por qué no envió profetas como hizo con Nínive? ¿Por qué no les dio más oportunidades como a Israel? La respuesta está oculta en los pecados secretos que estas ciudades cometían, pecados tan viles que llegaron directamente al trono de Dios como un clamor desesperado pidiendo justicia inmediata. En los próximos minutos de este video sagrado, el Espíritu Santo va a revelarte 8 verdades bíblicas ocultas sobre Sodoma y Gomorra que nunca escuchaste en ningún púlpito. Verdades que van a hacer que entiendas por qué vivimos en tiempos tan parecidos a aquellos días y por qué es urgente que cada creyente conozca estas revelaciones para no caer en las mismas trampas diabólicas. Existe algo poderoso que tú desconoces sobre el juicio divino, algo que solo se revela a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, a aquellos que no se conforman con conocimientos superficiales, sino que buscan las profundidades de Dios. Y hoy, si permaneces hasta el final de este mensaje, vas a descubrir secretos que han estado guardados durante milenios, esperando el tiempo perfecto para ser revelados a la generación que más los necesita. Sé que llegaste hasta aquí porque tu espíritu está inquieto, porque sientes que Dios tiene algo específico que decirte a través de esta enseñanza. No es casualidad que estés aquí ahora mismo. El Señor está llamando tu atención hacia verdades que pueden ser la clave para que entiendas lo que está pasando en tu vida, en tu familia, en tu nación y en el mundo entero. Antes de comenzar este viaje de revelación, necesito que hagas algo muy importante para tu compromiso con tu fe. Comenta aquí abajo la frase, Señor, revélame tu verdad, porque al hacerlo estarás declarando tu corazón abierto para recibir lo que Dios quiere mostrarte hoy. Esta simple acción de fe puede ser el catalizador que active la revelación divina en tu vida. También te pido que presiones el botón me gusta ahora mismo, porque al hacerlo estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que están desesperadas por escuchar la voz de Dios. De esta manera te conviertes en un instrumento del Altísimo para difundir su palabra a aquellos que claman por respuestas en medio de la oscuridad de estos tiempos. Qué hermoso es saber que eres parte de este ejército de creyentes que no se conforma con la religiosidad superficial, sino que busca las profundidades de Dios. Así como los habitantes de Sodoma y Gomorra se unieron en el mal, nosotros nos unimos en la búsqueda de la verdad divina. Cuando te suscribes a este canal y participas activamente, no solo estás alimentando tu propia alma, sino que estás siendo parte de un propósito mayor.
Muchas personas usan este contenido como su principal apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca o porque están atravesando momentos tan difíciles que necesitan escuchar la voz de Dios de manera constante. Por eso es tan importante que todos participemos desde el principio. Te animo a que comentes la frase "paz en Cristo" como una declaración de que estás listo para recibir lo que el Espíritu Santo quiere revelarte en este estudio. Y recuerda que la penúltima enseñanza de hoy puede llevar la clave para desbloquear una bendición que han estado esperando manifestarse en tu vida. Ahora sí, hermano, hermana, preparemos nuestro corazón, porque vamos a comenzar con este estudio que puede cambiar para siempre tu entendimiento sobre la santidad, la justicia divina y los tiempos que estamos viviendo. Comencemos. Imagina por un momento una ciudad donde nunca faltaba nada, donde el pan era tan abundante que se desperdiciaba en las calles, donde la riqueza fluía como ríos y donde cada ciudadano vivía en la más completa prosperidad material. Parece un paraíso, ¿no es cierto? Pero fue exactamente esa abundancia la que se convirtió en la primera trampa mortal de Sodoma y Gomorra. El profeta Ezequiel 16:49 nos revela algo impactante. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? El primer pecado no fue lo que todos piensan, fue la prosperidad sin gratitud, la abundancia sin compasión. Dios había bendecido aquellas ciudades con una fertilidad extraordinaria. La región del Valle del Jordán era descrita como la huerta de Jehová, como la tierra de Egipto. Pero cuando la bendición divina no es acompañada de un corazón agradecido y responsable, se transforma en maldición. La abundancia de pan debería haber sido motivo de alabanza y compartir, pero se convirtió en motivo de orgullo y egoísmo. Hermano, hermana, ¿cuántas veces nosotros mismos caemos en esta misma trampa? Cuando Dios nos bendice financieramente, cuando nuestra mesa está abundante, cuando nuestros negocios prosperan, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Agradecemos a Dios y miramos a los necesitados a nuestro alrededor, o nos llenamos de orgullo pensando que fue nuestro esfuerzo el que conquistó todo esto? La abundancia de Sodoma creó una sociedad completamente desconectada de la realidad espiritual. Tenían tanto que perdieron la capacidad de valorar lo que realmente importa. El versículo dice que tuvieron abundancia de ociosidad, es decir, tenían tanto tiempo libre, tanta hartura, que ya no sabían qué hacer con sus vidas, y fue justamente en ese vacío existencial donde los demonios encontraron espacio para plantar las semillas de la perversión. Hoy vivimos tiempos similares. Nunca la humanidad tuvo tanto acceso a la información, tanto confort, tanta tecnología, pero observa a tu alrededor. Nunca hubo tanta depresión, tanta ansiedad, tanto vacío existencial. Porque cuando el hombre se aleja de Dios, ni toda la abundancia del mundo logra llenar el vacío que solo Cristo puede llenar. La Escritura nos enseña en Proverbios 38:9. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¡Qué sabiduría tan profunda! El corazón humano es tan frágil que tanto la abundancia como la escasez pueden alejarnos del Creador. Pero hay una diferencia fundamental entre la prosperidad bendecida por Dios y la prosperidad maldita. La primera nos lleva a la gratitud y la generosidad. La segunda nos lleva al orgullo y al egoísmo. Sodoma escogió el segundo camino, y esto abrió las puertas para todos los demás pecados que vendrían después.
Si estás viviendo un momento de abundancia financiera, de prosperidad en los negocios, de hartura en la mesa, detente ahora mismo y pregúntale al Señor: Padre, ¿cómo puedo usar estas bendiciones para glorificar tu nombre y bendecir a los necesitados? Porque cuando la prosperidad no tiene propósito divino, se convierte en una trampa mortal para el alma. La abundancia sin Dios produce corazones endurecidos, mentes embotadas y espíritus muertos. Eso fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Tenían todo, excepto lo más importante: una relación viva con el Dios que los había bendecido. Si reconoces que a veces tu prosperidad te ha alejado de la oración, del ayuno, de la búsqueda por la presencia de Dios, comenta aquí abajo: Señor, enséñame a prosperar en tu presencia. Del corazón de la abundancia nace uno de los pecados más peligrosos que existen: el orgullo. Y fue exactamente ese orgullo desmedido el que llevó a Sodoma y Gomorra a desafiar directamente la autoridad de Dios, preparando el camino para su propia destrucción. El orgullo de Sodoma no era solo una actitud individual, se había convertido en una característica cultural, una forma de vivir que permeaba toda la sociedad. Ellos no solo pecaban, se enorgullecían de sus pecados. Isaías 3:9 declara: La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Qué revelación tan poderosa! Llegaron a un punto donde ya no escondían sus pecados, al contrario, los exhibían con orgullo. Imagina una sociedad donde el pecado ya no es algo que se esconde por vergüenza, sino algo que se celebra públicamente. Una sociedad donde aquello que Dios aborrece se transforma en motivo de fiesta y orgullo. ¿No te parece familiar con lo que estamos viendo hoy? Desfiles celebrando la inmoralidad, leyes protegiendo la perversión, y quien se atreve a hablar la verdad bíblica es considerado intolerante. El orgullo de Sodoma los llevó a creer que eran superiores no solo a otros pueblos, sino al mismo Dios. Desarrollaron una mentalidad de que sus riquezas, su cultura, su modernidad, los colocaba por encima de los estándares divinos. Somos demasiado evolucionados para esas reglas antiguas. Deben haber pensado exactamente como piensan muchos hoy. Proverbios 16:18 nos advierte: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta es una ley espiritual inmutable. Cuando el hombre se levanta en orgullo contra Dios, su caída es inevitable. No es una posibilidad, es una certeza. El orgullo ciega el entendimiento espiritual. Cuando una persona, una familia o una nación se enorgullece demasiado, pierde la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. El orgullo es como una catarata espiritual que nubla la visión del alma, haciendo que veamos el pecado como virtud y la virtud como anticuada. En Sodoma, el orgullo había llegado a tal punto que desarrollaron leyes para proteger sus pecados y perseguir a los justos. Cuando Lot trató de defender a los ángeles que visitaron su casa, la multitud le gritó: «Quítate allá, vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez». ¿Escuchas la arrogancia en sus palabras? No podían tolerar que alguien cuestionara su estilo de vida pervertido. Hermano, hermana, este es el peligro más grande que enfrentamos en nuestros días. Vivimos en una generación que ha hecho del orgullo su bandera. Estoy orgulloso de ser quien soy, dicen, sin darse cuenta de que el orgullo es exactamente lo que los separa de la gracia transformadora de Dios. Pero hay un orgullo santo y hay un orgullo diabólico. El orgullo santo es cuando nos enorgullecemos de pertenecer a Cristo, de ser hijos del Altísimo, de llevar su nombre. Pero el orgullo diabólico es cuando nos enorgullecemos de nuestros logros, de nuestras posesiones, de nuestros pecados, pensando que no necesitamos a Dios. La diferencia está en la dirección.
El orgullo santo nos lleva hacia Dios, el orgullo diabólico nos aleja de Él. Sodoma escogió el orgullo que los alejaba del Creador, y esa decisión selló su destino eterno. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6 es claro en esto. Cuando una sociedad se levanta en orgullo colectivo contra los principios divinos, está invitando la resistencia de Dios. Y cuando Dios resiste, no hay poder humano que pueda prevalecer. El orgullo también los llevó a despreciar a los forasteros y a los que eran diferentes a ellos. Se creían superiores, se creían intocables, se creían inmortales. Pero el Dios que humilla a los soberbios ya había decretado su juicio, y su orgullosa civilización estaba a punto de convertirse en polvo y ceniza. Si sientes que el orgullo ha encontrado lugar en tu corazón, si reconoces que a veces te has enorgullecido más de tus logros que de tu relación con Dios, comenta: Dios mío, quebranta mi orgullo y dame humildad. Ahora llegamos a uno de los pecados más terribles y conocidos de Sodoma y Gomorra, pero quiero revelarte aspectos ocultos que van mucho más profundo de lo que comúnmente se enseña. La perversión sexual de estas ciudades no era solo un acto individual, era un sistema organizado de violencia, dominación y humillación que había corrompido hasta los fundamentos mismos de la civilización. Cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma disfrazados como hombres, Lot les ofreció hospitalidad en su casa, pero lo que pasó después revela la profundidad del mal que había consumido a la ciudad. Génesis 19:4-5 nos dice: Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Fíjate en los detalles que el Espíritu Santo quiere que notemos. No fueron solo algunos pervertidos, fue todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Esto significa que la corrupción había permeado cada nivel de la sociedad. Los niños estaban siendo enseñados desde pequeños que esta perversión era normal. Los ancianos, que deberían ser ejemplo de sabiduría y rectitud, lideraban la maldad. La palabra conozcamos en hebreo es yada, que significa conocer íntimamente en sentido sexual, pero aquí tiene una connotación de violencia y humillación. No estaban buscando una relación consensual, estaban planeando un acto de violencia sexual grupal para humillar y dominar a los forasteros. Este era el sistema de Sodoma. Cualquier extranjero que llegara a la ciudad era sometido a violencia sexual como forma de mostrar quién tenía el poder. Era una perversión diabólica de la hospitalidad, que es uno de los mandamientos más sagrados en la cultura bíblica. Donde debería haber protección y bienvenida, había violencia y abuso. Hermano, hermana, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Sodoma había llegado al punto donde habían pervertido incluso los instintos más básicos de compasión y protección. Habían convertido lo que debería ser sagrado, el cuidado del forastero, en una oportunidad para el mal. Pero hay algo aún más revelador en esta historia. Cuando Lot trató de proteger a sus huéspedes, ¿qué fue lo que les ofreció? Sus propias hijas vírgenes. Esto nos muestra que incluso Lot, el hombre justo de la ciudad, había sido contaminado por el ambiente corrupto. Su sentido de lo correcto y lo incorrecto había sido distorsionado por vivir tanto tiempo en medio del pecado. Esta es una advertencia poderosa para nosotros. Nadie es inmune a la corrupción cuando vive constantemente expuesto al pecado. Lot pensaba que podía vivir en Sodoma sin ser afectado, pero la maldad del lugar había penetrado incluso en su hogar, hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar la pureza de sus hijas para proteger a los extranjeros. Judas 7 nos da una perspectiva adicional.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La frase vicios contra naturaleza nos muestra que habían pervertido no solo la sexualidad, sino el orden natural que Dios había establecido. Hoy en día estamos viendo el mismo patrón. Una sociedad que comienza normalizando la inmoralidad sexual, después la celebra, luego la protege con leyes y finalmente persigue a quienes se oponen a ella. Estamos viendo cómo la perversión se está enseñando a los niños desde temprana edad, cómo se está convirtiendo en educación sexual integral, cómo se está legislando para proteger estas desviaciones. Pero aquí está el poder de Dios. Aún en medio de la maldad más profunda, su misericordia puede rescatar. Los ángeles cegaron a los hombres de Sodoma no solo físicamente, sino espiritualmente. Cuando una sociedad se entrega completamente al pecado sexual, Dios permite que sean cegados espiritualmente, para que no puedan encontrar la puerta de la salvación. Sin embargo, mientras hubo intercesión, Abraham orando por la ciudad, Dios estuvo dispuesto a perdonar. Hasta el último momento, la misericordia divina estuvo disponible. Pero cuando la copa de la maldad se llenó completamente, cuando ya no quedaba ni un vestigio de arrepentimiento, entonces vino el juicio. La lección para nosotros es clara. Debemos proteger nuestra pureza sexual, nuestros hogares, nuestros hijos, de la contaminación que viene del mundo. No podemos jugar con el pecado pensando que no nos va a afectar. No podemos exponernos constantemente a la inmoralidad esperando salir ilesos. Si has estado luchando con pensamientos impuros, si has estado consumiendo contenido que contamina tu mente, si has permitido que la perversión del mundo encuentre lugar en tu corazón, comenta: Señor, purifica mi corazón y mis pensamientos. Mientras la mayoría se enfoca en los pecados sexuales de Sodoma y Gomorra, hay otro pecado igual de terrible que pasó desapercibido durante siglos: la injusticia social sistemática que practicaban contra los pobres y necesitados. Este pecado era tan abominable ante los ojos de Dios que su clamor subía directamente al trono del Altísimo pidiendo venganza. Ezequiel 16:49 nos revela esta verdad oculta. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Notaste eso? No solo tenían abundancia, sino que deliberadamente se negaban a ayudar a los afligidos y necesitados. Pero va más profundo que simplemente no ayudar. En el Talmud judío y en varios escritos antiguos se registra que Sodoma había creado leyes específicas para criminalizar la compasión. Habían hecho ilegal dar comida a los pobres, dar agua a los sedientos, ofrecer refugio a los desamparados. Era una perversión diabólica de la justicia social. Imagínate esto: una ciudad tan rica que desperdiciaba comida en las calles, pero donde era un crimen punible dar esa comida a quien tenía hambre. Una sociedad tan abundante en recursos que podría haber eliminado la pobreza de su región, pero que conscientemente escogió crear sistemas para perpetuar el sufrimiento de los menos afortunados. Hermano, hermana, ¿no te parece familiar esto con lo que vemos hoy? Países que botan toneladas de comida mientras millones mueren de hambre. Ciudades que criminalizan darles comida a los indigentes. Sistemas económicos diseñados para enriquecer a unos pocos mientras empobrecen a las masas. La tradición rabínica cuenta la historia de una joven de Sodoma que secretamente le daba comida a un mendigo pobre. Cuando las autoridades descubrieron su crimen, la cubrieron de miel y la expusieron a las abejas hasta que murió. Su grito de agonía
Fue lo que finalmente colmó la copa de la ira divina y selló la sentencia de destrucción para la ciudad. Génesis 18, 20, 21 dice: Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Este clamor no era solo por los pecados sexuales, era el grito desesperado de los oprimidos pidiendo justicia divina. Dios es un Dios de justicia social. No podemos separar la espiritualidad de la responsabilidad social. No podemos clamar por bendiciones mientras ignoramos el sufrimiento de los necesitados a nuestro alrededor. La fe sin obras de compasión está muerta, como nos enseña Santiago 2:17. Proverbios 21:13 nos advierte: El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Esta es una ley espiritual inmutable. Cuando cerramos nuestros oídos al sufrimiento de los demás, Dios cierra sus oídos a nuestras oraciones. Pero Sodoma no solo ignoraba a los pobres, los perseguía activamente. Habían creado una cultura donde la compasión era vista como debilidad, donde ayudar al necesitado era considerado un crimen contra el orden social. Habían pervertido tanto sus valores que veían el sufrimiento ajeno como entretenimiento. Isaías 1, 10, 17 compara a Jerusalén con Sodoma y les dice: Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. La justicia social no es opcional para el pueblo de Dios, es un mandamiento. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 25:40: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando ignoramos al pobre, ignoramos a Cristo. Cuando oprimimos al necesitado, oprimimos al Salvador. La abundancia de Sodoma debería haberlos llevado a ser las ciudades más generosas de la tierra. Deberían haber sido refugio para los oprimidos, santuario para los perseguidos, esperanza para los desesperanzados. En lugar de eso, se convirtieron en símbolos de egoísmo y crueldad. Amos 4:1 habla de las mujeres ricas que oprimen a los pobres. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Dios aborrece la injusticia social, especialmente cuando viene de aquellos que tienen poder para hacer el bien. Hoy, mientras Dios te ha bendecido con recursos, con trabajo, con salud, con oportunidades, Él está observando qué haces con esas bendiciones. ¿Las usas solo para tu comodidad o las compartes con los que tienen necesidad? ¿Cierras tus ojos ante el sufrimiento ajeno o extiendes tu mano para ayudar? La justicia social es parte integral del Evangelio. No podemos predicar el amor de Dios mientras ignoramos a los que sufren. No podemos hablar de la gracia divina mientras somos despiadados con los necesitados. Si reconoces que has sido indiferente al sufrimiento de los pobres y necesitados, si sientes que Dios te está llamando a abrir tu corazón y tu mano hacia los menos afortunados, comenta: Señor, úsame como instrumento de tu justicia y compasión. En el mundo antiguo, la hospitalidad no era simplemente una cortesía social, era un mandamiento sagrado, una ley divina que protegía a los viajeros y forasteros. Pero Sodoma había pervertido incluso este principio santo, convirtiéndolo en una trampa mortal para los visitantes inocentes. El código de hospitalidad establecido por Dios desde los tiempos de Abraham era claro. El forastero debía ser recibido, alimentado, protegido y enviado en paz. Hebreos 13:2 nos recuerda: No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esta verdad se cumplió literalmente en Sodoma, pero de la manera más perversa posible. Lot
que había aprendido la hospitalidad de su tío Abraham, vio a los dos ángeles en la puerta de la ciudad y inmediatamente les ofreció refugio. Génesis 19:2-3 nos dice, y dijo, «Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino». Esta era la hospitalidad correcta, la hospitalidad divina. Pero los ciudadanos de Sodoma habían desarrollado un sistema diabólico. Según las tradiciones judías, ellos permitían que los forasteros entraran a la ciudad, pero después los sometían a violencia, humillación y robo. Habían convertido la hospitalidad en una trampa, usando la confianza de los visitantes para hacerles daño. Hermano, hermana, esto es una perversión total del corazón de Dios. El Señor nos manda ser hospitalarios porque Él mismo es hospitalario con nosotros. Nos recibe cuando venimos a Él cansados y cargados, nos da descanso, nos alimenta con su palabra, nos protege bajo sus alas. La hospitalidad humana es un reflejo de la hospitalidad divina. Pero Sodoma había llegado al extremo opuesto. En lugar de proteger al vulnerable, lo atacaban. En lugar de dar refugio al cansado, lo violentaban. En lugar de alimentar al hambriento, lo robaban. Habían pervertido uno de los actos más sagrados de amor humano. Jesús habló de esto en Mateo 25:35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. La hospitalidad hacia el extranjero es hospitalidad hacia Cristo mismo. Cuando rechazamos al forastero, rechazamos a Jesús. Los ciudadanos de Sodoma no solo rechazaban a los forasteros, los torturaban. Habían creado una cultura de sadismo disfrazado de ley y orden. Decían estar protegiendo su ciudad de los extranjeros peligrosos, pero en realidad eran ellos los peligrosos. Esta perversión de la hospitalidad reveló la dureza extrema de sus corazones. Un corazón blando ve al necesitado y se mueve a compasión. Un corazón duro ve al necesitado y busca aprovecharse. Un corazón pervertido ve al necesitado y busca hacerle daño. La hospitalidad verdadera requiere humildad. Requiere reconocer que el forastero puede tener algo que enseñarnos, puede ser un mensajero de Dios, puede ser el mismo Cristo disfrazado. Pero el orgullo de Sodoma no podía tolerar esta posibilidad. Se creían superiores a cualquier forastero. Abraham, por el contrario, corrió a recibir a los 3 visitantes, se postró ante ellos, les preparó la mejor comida, se quedó de pie sirviéndoles. Y esos visitantes resultaron ser el mismo Dios y 2 ángeles. Abraham recibió bendición, Sodoma recibió juicio. La diferencia estuvo en el corazón hospitalario versus el corazón hostil. Hoy en día muchos cristianos hemos perdido el espíritu de hospitalidad. Tenemos miedo de abrir nuestros hogares, de confiar en extraños, de extender la mano a los necesitados. Pero Dios nos sigue llamando a ser hospitalarios, especialmente con los hermanos en la fe. Romanos 12:13 nos manda, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No es una sugerencia, es un mandamiento. La iglesia primitiva creció principalmente a través de la hospitalidad en los hogares. La hospitalidad también es evangelística. Muchas personas han conocido a Cristo no a través de sermones en templos, sino a través del amor práctico mostrado en hogares cristianos. Una comida compartida, una cama ofrecida, una conversación sincera alrededor de una mesa puede abrir corazones que años de predicación no habían podido tocar. Pero la hospitalidad de Sodoma era selectiva y perversa. Solo aparentaban recibir bien para después hacer daño.
Qué diferente es la hospitalidad cristiana, que da sin esperar nada a cambio, que sirve sin buscar aprovecharse, que ama sin condiciones. 1 Pedro 4:9 nos exhorta: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La verdadera hospitalidad no se queja del gasto, del trabajo, de la molestia. Da con alegría porque reconoce que está sirviendo a Cristo en la persona del huésped. Si has cerrado tu corazón y tu hogar por miedo, por egoísmo, por comodidad, si has perdido el espíritu de hospitalidad que debe caracterizar a todo cristiano, comenta: Señor, renueva en mí el corazón hospitalario. 7. La blasfemia contra el orden divino. Llegamos ahora a uno de los aspectos más profundos y terribles de la rebelión de Sodoma y Gomorra, su ataque directo contra el orden divino establecido por Dios desde la creación. No se trataba simplemente de inmoralidad sexual, sino de una rebelión cósmica contra los fundamentos mismos del diseño divino para la humanidad. Génesis 1:27 establece el orden divino. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta es la base del orden cósmico. La humanidad creada a imagen de Dios, con dos géneros complementarios diseñados para reflejar la naturaleza relacional del Creador. Pero Sodoma y Gomorra habían declarado guerra contra este orden fundamental. Romanos 1:26-27 nos describe este proceso. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Fíjate en la progresión que describe Pablo. Primero, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. No fue solo una desviación, fue un cambio deliberado, una decisión consciente de rechazar el diseño divino. Después se encendieron en su lascivia unos con otros, mostrando que esta rebelión contra el orden natural había consumido sus corazones completamente. Hermano, hermana, esto va mucho más allá de actos individuales de pecado. Esto era una civilización entera que había decidido redefinir la realidad misma, desafiar las leyes naturales que Dios había establecido, crear un orden alternativo basado en sus propios deseos pervertidos. Judas 7 añade otra dimensión. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, contra naturaleza. La frase «ido en pos de» indica una búsqueda activa, una persecución deliberada de lo antinatural. No estaban simplemente cayendo en tentación, estaban persiguiendo activamente aquello que contradecía el orden divino. Habían hecho de la rebelión contra Dios su religión, de la perversión su identidad, del caos su orden. El término griego paraphysin, contra naturaleza, no solo se refiere a lo biológico, sino a lo que va contra el orden establecido por Dios en la creación. Es una rebelión contra la physis divina, contra la naturaleza misma de las cosas como Dios las diseñó. Esta rebelión era tan sistemática que había permeado toda su cultura. No tenían solo individuos con desviaciones, tenían una sociedad entera organizada alrededor de principios antinaturales. Sus leyes protegían lo perverso y castigaban lo natural. Sus costumbres celebraban el caos y despreciaban el orden. Hoy estamos viendo exactamente el mismo patrón. Una civilización que está redefiniendo sistemáticamente conceptos fundamentales como género, matrimonio, familia, identidad. Una sociedad que llama al mal bien y al bien mal, que convierte lo antinatural en ley y criminaliza lo natural. Pero aquí está la clave que muchos no entienden. Cuando una sociedad se rebela contra el orden divino, no está solo rechazando reglas morales, está atacando los fundamentos mismos de la realidad. Está declarando guerra contra el creador del universo.
Colosenses 1:16-17 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el orden cósmico. Él es quien mantiene unidas todas las cosas. Cuando una civilización ataca el orden divino, está atacando a Cristo mismo. Y cuando atacas al fundamento del universo, el universo se convierte en tu enemigo. Romanos 1:28 describe el resultado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra reprobada significa una mente que ha perdido la capacidad de discernir, que ya no puede distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Esto es lo que había pasado en Sodoma y Gomorra. No solo tenían mentes individuales reprobadas, tenían una cultura colectiva reprobada. Sus instituciones, sus leyes, sus costumbres, todo estaba diseñado para promover lo antinatural y reprimir lo natural. Pero hermano, hermana, aquí está la esperanza. Aún en medio del caos más profundo, Dios puede restaurar el orden. Aun cuando una mente ha sido entregada a la reprobación, la gracia de Cristo puede renovarla. Aun cuando una cultura entera se ha rebelado contra el orden divino, el arrepentimiento puede traer restauración. 2 Corintios 5:17 promete, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El poder transformador de Cristo puede tomar lo que está desordenado y restaurar el orden divino. La tragedia de Sodoma y Gomorra no fue solo que cayeron en pecado, sino que se aferraron a su rebelión hasta el final. Cuando los ángeles los cegaron, siguieron buscando la puerta para hacer el mal. Su corazón estaba tan endurecido que ni siquiera un milagro divino pudo cambiar su determinación de rebelarse. Isaías 5:20 profetiza sobre tiempos como estos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es exactamente lo que está pasando en nuestros días. Pero nosotros, como pueblo de Dios, debemos mantenernos firmes en la verdad del orden divino. No podemos permitir que la presión cultural nos haga comprometer los principios eternos de la palabra de Dios. Debemos ser luz en medio de las tinieblas, orden en medio del caos. Efesios 5:11 nos manda, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No podemos ser cómplices silenciosos de la rebelión contra el orden divino. Debemos hablar la verdad en amor, pero hablar la verdad. Si reconoces que has sido influenciado por la confusión de esta época, si has permitido que las mentiras culturales contaminen tu entendimiento del orden divino, comenta, Señor, restaura en mí la claridad de tu verdad. El último pecado oculto de Sodoma y Gomorra, y quizás el más terrible de todos, fue el endurecimiento progresivo de sus corazones que los llevó a un punto de no retorno. No llegaron de la noche a la mañana a la depravación total. Fue un proceso gradual que comenzó con pequeñas concesiones y terminó en una dureza de corazón que ya no podía ser tocada ni siquiera por los milagros divinos. Hebreos 3:13 nos advierte sobre este peligro. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El endurecimiento del corazón no sucede de repente, es un proceso gradual, día tras día, concesión tras concesión. En Sodoma, este proceso había comenzado probablemente generaciones atrás. Primero toleraron pequeñas injusticias, después las normalizaron.
Luego comenzaron a participar en ellas y finalmente las defendieron como derechos. Lo que una generación tolera en moderación, la siguiente generación lo abraza con exceso, y la tercera lo defiende como virtud. Observa la progresión en Génesis 19. Cuando los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot, no vinieron con vergüenza o secreto. Vinieron abiertamente, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Esto significa que el pecado había dejado de ser algo que se escondía por vergüenza y se había convertido en algo de lo que se enorgullecían públicamente. Pero lo más revelador es lo que pasó cuando los ángeles los cegaron con una luz sobrenatural. Génesis 19:11 dice, «Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Aún después de experimentar un milagro divino, aún después de ser cegados sobrenaturalmente, siguieron fatigándose buscando la puerta para cometer su maldad. Hermano, hermana, esto es lo más aterrador del endurecimiento del corazón. Llega un punto donde ni siquiera los milagros de Dios pueden penetrar la dureza. Sus corazones se habían vuelto como pedernal, impermeables a la convicción del Espíritu Santo. Efesios 4, 18-19 describe este proceso. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjate en la progresión. Primero el entendimiento se entenebrece, después se alejan de la vida de Dios. Luego pierden toda sensibilidad y finalmente se entregan completamente al pecado con avidez. Cada paso los lleva más lejos del siguiente, hasta que llegan a un punto donde el arrepentimiento se vuelve imposible. Los ciudadanos de Sodoma habían perdido toda sensibilidad. Ya no podían sentir vergüenza por el pecado, ya no podían sentir compasión por las víctimas, ya no podían sentir temor ante lo sobrenatural. Sus conciencias habían sido cauterizadas como con hierro caliente. 1 Timoteo 4:2 habla de aquellos que tienen cauterizada la conciencia. Una herida cauterizada no puede sangrar, no puede sanar, no puede sentir. Una conciencia cauterizada no puede sentir culpa, no puede ser convencida de pecado, no puede arrepentirse. Este es el destino final de toda sociedad que rechaza persistentemente la voz de Dios. Primero, Dios habla a través de la conciencia. Después, a través de circunstancias, luego a través de profetas y predicadores, finalmente a través de juicios. Pero si aún así rechazan su voz, llega un momento donde Él dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Oseas 4:17. Romanos 1:24, 26, 28. Repite 3 veces la frase terrible, Dios los entregó. Cuando Dios entrega a una persona o sociedad a sus propios caminos, cuando retira su gracia restreidora, el resultado es la destrucción inevitable. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Mientras el corazón aún puede sentir convicción, aún puede ser restaurado. El problema es que cada vez que resistimos la voz del Espíritu Santo, nuestro corazón se endurece un poco más. Cada vez que decimos no a Dios, se vuelve más fácil decir no la próxima vez. Hebreos 3:7-8 nos suplica, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra clave es hoy. Dios siempre habla en presente. Su voz está disponible hoy. Su gracia está disponible hoy. Su perdón está disponible hoy. El rey David, después de su terrible pecado con Betsabé, oró en el Salmo 51:10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí».
Aún después del adulterio y el asesinato, su corazón pudo ser restaurado porque no había llegado al punto de endurecimiento total. Ezequiel 36:26 promete: Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios puede cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, pero solo mientras la persona responda a su voz. La tragedia de Sodoma no fue que pecaron gravemente, sino que se endurecieron progresivamente hasta el punto donde ya no podían arrepentirse. Su juicio no fue arbitrario, fue el resultado inevitable de su propio endurecimiento. Hoy, si sientes que tu corazón se ha endurecido, si reconoces que has estado resistiendo la voz de Dios, si sientes que has perdido sensibilidad espiritual, este es tu momento de responder antes de que sea demasiado tarde. Si quieres que Dios ablande tu corazón y renueve tu sensibilidad espiritual, comenta: Padre, rompe mi corazón de piedra y dame un corazón de carne. Hermano, hermana, felicidades. Has llegado hasta el final de esta revelación profunda sobre los pecados ocultos de Sodoma y Gomorra. Eres parte de un grupo muy especial, porque muy pocas personas tienen la resistencia espiritual, la hambre de verdad y la determinación necesaria para llegar hasta el final de una enseñanza como esta. El Espíritu Santo me muestra que solo aquellos que realmente buscan las profundidades de Dios llegan hasta aquí. Durante estos minutos sagrados, hemos descubierto juntos 8 verdades devastadoras que han estado ocultas durante milenios. Hemos visto cómo la abundancia sin gratitud cegó sus corazones, cómo el orgullo los elevó contra Dios mismo, cómo pervirtieron la hospitalidad sagrada, cómo practicaron la injusticia social más cruel, cómo se entregaron a la violencia sexual sistemática, cómo blasfemaron contra el orden divino y finalmente cómo endurecieron sus corazones hasta el punto de no retorno. Pero más importante que conocer sus pecados es entender que estos mismos espíritus malignos están operando en nuestros días. Vivimos en una generación que, como Sodoma, tiene abundancia pero carece de gratitud, que se enorgullece de su pecado y lo celebra públicamente, que ha pervertido la compasión y criminalizado la justicia, que ataca el orden divino y se rebela contra el diseño del Creador. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre nosotros y ellos. Nosotros aún tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Nosotros aún podemos escuchar la voz de Dios. Nosotros aún podemos evitar su destino trágico. Mientras Abraham intercedía por Sodoma, Cristo intercede por nosotros. Mientras Lot pudo escapar del juicio, nosotros podemos escapar de la ira venidera. Quiero que comentes una frase muy específica que me permita conocer los nombres de los elegidos que llegaron hasta el final de esta revelación. Comenta: llegué hasta el final porque Dios tiene un propósito conmigo. Y explica en una línea por qué sentiste la necesidad de llegar hasta aquí. Esta declaración no solo me permitirá conocerte, sino que será una confesión de fe de que Dios te está preparando para algo grande. Hermano, hermana, ahora entiendes por qué es tan importante compartir este video. No es solo contenido, es una revelación profética para estos tiempos. Cada persona que vea este mensaje puede ser rescatada del camino que lleva a la destrucción. Cada compartida puede salvar un alma, cada me gusta puede llevar este mensaje a alguien que está desesperado por escuchar la voz de Dios. Piénsalo de esta manera. Lot intentó advertir a sus yernos sobre el juicio venidero, pero ellos pensaron que bromeaba. No seas como los yernos de Lot. Cuando Dios te da una revelación como esta, tu responsabilidad es compartirla. Cuando recibes luz, tienes la obligación de ser lámpara para otros. Si no estás suscrito a este canal, permíteme hacerte una pregunta incómoda.
¿Cómo esperas crecer espiritualmente si no te alimentas constantemente con la palabra de Dios? Es como querer estar físicamente fuerte sin comer regularmente. Tu alma necesita alimento espiritual constante, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Suscribirse a canales como este no es solo una acción de YouTube, es un acto de supervivencia espiritual. Estamos en guerra contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad. No puedes pelear esta guerra con hambre espiritual. Necesitas estar bien alimentado con la palabra, bien armado con la verdad, bien conectado con otros creyentes que también están buscando las profundidades de Dios. Si ya estás suscrito, ¡qué hermoso! Eres parte de este ejército de buscadores de verdad. Pero si no lo estás, déjame decirte algo con amor pero con firmeza. Tu negligencia espiritual no solo te está dañando a ti, está limitando tu capacidad de ser de bendición para otros. Cuando no te alimentas espiritualmente, no tienes nada que dar a tu familia, a tus amigos, a los necesitados que Dios pone en tu camino. La suscripción es también una declaración de que no te conformas con la religiosidad superficial, de que buscas más, de que tienes hambre de las cosas profundas de Dios. Es una inversión en tu crecimiento espiritual, en tu madurez como cristiano, en tu capacidad de discernir los tiempos en que vivimos. Te animo con todo mi corazón a que sigas viendo los videos de nuestro canal para mantener tu llama espiritual encendida. En estos tiempos de frialdad espiritual, de apostasía, de confusión, necesitas fuentes constantes de verdad bíblica que mantengan tu corazón ardiendo por Dios. No permitas que el mundo apague tu fuego espiritual. No permitas que la rutina adormezca tu pasión por las cosas de Dios. No permitas que la mediocridad religiosa satisfaga tu alma, porque tu alma fue creada para las profundidades divinas, para los misterios del reino, para las revelaciones que transforman vidas. Ahora, antes de que este video termine, quiero que hagas algo muy importante. Quédate unos minutos más aquí, en silencio, experimentando la paz de la música de este video. Aprovecha este momento sagrado para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por este día, por esta revelación, por su paciencia contigo, por su amor inagotable. No pauses este video hasta que él mismo se acabe, porque no queremos cortar la conexión espiritual que se ha establecido. Permite que el Espíritu Santo continúe hablando a tu corazón. Permite que esta palabra se asiente profundamente en tu alma. Permite que Dios termine la obra que comenzó en ti durante estos minutos santos. Padre Celestial, bendice a cada persona que llegó hasta aquí. Úsalos como instrumentos de tu justicia y tu misericordia. Que esta revelación no se quede solo en conocimiento, sino que se convierta en transformación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. Hasta la próxima revelación, hermanos. Dios los bendiga grandemente.